Askerumakipan, takenitaki, askerumakipan. Aski arumatay yatichiri. Aski arumakipanayta Waliki, Kallantañán, Aymar Yatikawimpi. Empezamos con el aprendizaje del idioma Aymara. Takin, Haylintañani, todos cantamos. Micrófono na kantesipjam, enciendan sus micrófonos. Takini, Maya, Paya, Kimsa. Hupa kolela hapuninwa, hupa chuimaha kapuninwa, hani puniu kaniti, ukamampi munataha. Hupa kolela hapuninwa, hupa chuimaha kapuninwa, hani puniu kaniti, ukamampi munataha. Yakita Yakita puniu puniu uyhasta, uyuhasta. hachañakiu Hachañakiu munasitu, munasitu. hichaway Hichaway sarawejewa, sarawajewa. ratitun Ratitun hakaru hakaru sarje, sarja. hanipuni Hanipuni ukaniti, ukaniti. ukamampi Ukamampi munataha. munataha. Yakita puniu uyhasta, Uyuhasta. hachañakiu Hachañakiu munasitu. Ichaway Chaway sarawajewa, sarawajewa. atitun Atitun hakaru hakaru sarje, sarja. hanipuniu Hanipuni ukaniti, ukaniti. ukamampi Ukamampi munataha. munataha. Walik takini Aymar Arumpi Sarantakipuniñani, ¿ya? A ver, un repaso breve, ¿cómo estamos? A ver, ¿han practicado o no han practicado? A ver, Amuiki Pañane. Cuyaca Gabriela, Asquiarumaquipan. Gabriela no está. Parece que no nos escucha. A ver, Cuyaca Chiri, Beatriz. mi conexión sale y entra. No escucho muy bien. Ok, a ver, Beatriz, Mamani, Cuyaca, Asquiarumaquipan. No, Aski aru makipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca. Waliki yatichiri. Kuman Sutimaj, Kunasam. Nayan sutijaj Beatriz. Kuna Luriritasam. Eh, Kuna mm, Luriritasam. ¿A qué te Naya, dedicas? Naya yatichiritwa. Waliki. Tataman Sutipaj, Kunasam. Tatajan sutipaj Mariano. Jupaj, Kuna Luririsam. Jupaj yatichiri. Wa. Walik, Hikisinkam, Kuyaka. Hikisinkam yatichiri. Ya, Walikiskiu. A ver, Mainimpi. Kuyaka Ruth, Asquiarumaquipan. Aski arumakipanay yatichiri. Human Sutimaj, Kunasam. Nayan sutijaj rutwa. Tataman Sutipaj, Kunasam. Tatajan sutipaj Julio. Sutijaj Tauqajilanaitasam. Tauqajilanaitasam. eh, pusi hilawa. Ilanitua. Hilanitwa. Waliki, Utamaj, Kunasaminisa. Utamaj, Kunasaminisa. Ay, ya me perdí. Acá, Kunasaminisa. Color, Sami. No, ya me perdí. Hikisinkama. Aquí sin cama, Ya, a ver, yatichiri. ayer hemos visto colores, ¿no ve? ¿Cómo es este color?
¿Cómo se dice color? Saminiza. Sami, este es color. ¿Ya? Saminiza. Ahora hemos aprendido acá kuna saminisa, ¿no ve? Pregunta. Acá es esto, ¿no ve? Kuna qué color, sami, este sa, este el pronombre interrogativo. Esto significa, ¿esto de qué color es? Simplemente esto estoy reemplazando, ¿no ve? He preguntado así, ¿no? En vez de decir acá, uta. ¿Uta qué es? Casa. Utama, tu casa. Utama kuna saminisa, ¿ve? La respuesta. Utaja, mi casa. Utajaj, han o wa. Listo. ¿Eh? Color. Hanko. ¿Ya? Afirmación. Wa. Ya hemos aprendido hasta ayer, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces tiene que repasar, tiene que practicar, ¿ya? A ver, seguimos. Eh, Culiacanel, sí, asqueromaquipan. No estaba Nelsi. Culiaca Gisela, asqueromaquipan. Aski arumaki panaya tichiri. Kamisaki Culiaca. Waliki yatichiri. Kuman sutimaj kunasa. Nayan sutihaj giselawa. Tataman sutipaj kunasa. Tatahan sutipaj felixowa. Humaj kunaluriritaza. Nayaj yatichiritwa. Ah, waliki kauka Culiacanitaza. Nayaj pa paya. Culiacanitua. Hapaya kuyakanitwa. Ah, waliki utamaj kunasa menisa. Utahaj hankowa. Waliki kisinkam Culiacam. Ikisinkama yatichiri. Waliki. Muy bien, estamos en esa parte, ¿sí? Entonces, tienen que repasar siempre todo lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Ahora, hoy día vamos a aprender varias cosas, entre los que les he dicho ayer, tiene que ver con tema de lo que es el tiempo, ¿ya? Tiempo. Tiempo, una aproximación sería pacha, ¿ya? Pero no, pacha no exactamente significa tiempo, ¿ya? En Aymara los significados son más profundos, ¿ya? Entonces, eh, hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿ya? Entonces, ahora vamos a aprender lo que son los días, ¿ya? Los días de la semana. Los días de la semana muchas veces ya no es utilizado hoy en día, ¿ya? Entonces simplemente se maneja lo que sería el español, ¿no? En vez de decir lunes, entonces se fonetiza, ¿no? Lunisa, ¿no? Martiza, mirculiza, ¿no? Así más o menos, ¿no? Ya no se utiliza, ¿ya? Pero sin embargo, vamos a conocer, ¿ya? Entonces, lunes va a ser paxi, uro, ¿ya? Ahora, no sé si recuerdan, el otro día hemos visto lo que es la diéresis, ¿no? Entonces, cuando juntamos palabras, por ejemplo, paxi, ¿qué significa? Significa luna, ¿ya? Luna significa. Y uru es día, ¿no ve? Eso ya saben. Entonces, yo puedo decir paxi uru así de forma separada, pero es común escuchar de forma conjunta. Entonces, en vez de decir paxi uru, yo digo, aquí voy a juntar las dos palabras y para juntar, diéresis, ¿no? Voy a decir paxuru, ¿no? Paxuru, esto va a ser día lunes, ¿ya? Día lunes. Ahora, aquí también es importante tener claro lo siguiente. Cuando hablamos de los días, cuando hablamos de los meses en Aymara, tiene connotaciones
con la cosmovisión, ¿ya? Entonces, todo lo que se hace, por ejemplo, tiene que ver con lo que es la cosmovisión, ¿ya? Con las tradiciones que se tiene, todo eso, ¿no? Y de hecho, esto me parece que es una adaptación también del español, ¿no? Entonces, no es algo propio, tal vez, de lo que es el Aymara, ¿ya? Deme un segundito. Ya, continuamos. Entonces, decíamos lunes, Paxi Uru. Y en español también viene de eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, Paxuru o Paxiuru. Martes va a ser Sahra Uru, ¿ya? Entonces, esto va a ser martes. Entonces, Sahruru igual puedo unir o simplemente mantenerlo así, ¿ya? Miércoles va a ser Pacha Uru, ¿ya? Jueves, Illap Uru, Illap o Illapa Uru, ¿ya? Con elisión, Illap Uru, ¿no? Viernes, Ñanqa, sábado, Samañ Uru, Samaña Uru. Y domingo, que sería Inti Uru. Ya. Entonces ahí tenemos los días de la semana, ¿ya? Lunes, Paxi Uru Paxuru. Martes, Sajrauru o Sajruru. Miércoles, Pachauru o Pachuru. Jueves, Illap Uru o Illapuru. Viernes, Ñancauru, Ñancauru. Sábado, Samañuru o Samañuru. Domingo, Intiuro o Inturo, ¿ya? Entonces, estos son los días de la semana, ¿ya? Por ejemplo, Parsi ya hemos dicho que es luna, ¿no ve? Entonces, esto es luna. Sahra es diablo, Satanás, algo malo, ¿ya? Pacha hemos dicho tiempo, ¿no? Además del tiempo, tiene que ver con tema del espacio. Y Yapa es el rayo, ¿ya? Ñanca es malo, ¿ya? Samaña es descanso, ¿no? Y Inti llega a ser el sol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todo esto refleja la cosmovisión, ¿ya? Muchas veces van a ver, van a escuchar, ¿no? Los días martes y los días viernes, ¿no? Los negocios por lo general, o en los negocios, fuman cigarro, pichan coca, ¿no ve? Esos 2 días, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si viven en el Alto, seguramente ven estos días en la noche, hoy día es martes, por ejemplo, debe estar lleno la curva de la autopista, ¿no ve? Entonces, hay ciertos lugares, ¿no? Donde se reúne gente, algunos para curarse, ¿no? Curarse de la maldición, así lo llaman, ¿no? O de la brujería también, ¿ya? Pero hay algunos que acuden esos días no a curarse, sino a hacer mal a alguien, ¿ya? Entonces, por esos días, si te llega sueño, no, alguien te me está maldiciendo, ¿sí, no ve? Por eso pichan coca o fuman cigarro. Entonces, esos 2 días están relacionados con algo malo, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a las actividades culturales, por ejemplo, estos 2 días
no siembran papa, por ejemplo, ¿no? Porque si siembran en martes o en viernes, va a ser mal, no va a ver buena cosecha, ¿no? Entonces, así es como, así es como em, se va relacionando, ¿ya? Se va relacionando con lo que es la cosmovisión, las tradiciones, todo eso, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Esto como vocabulario, ténganlo, enseguida vamos a hacer preguntas, ¿ya? Ahora tenemos los meses, ¿ya? Meses. Los meses también son eh, o están relacionados con las actividades culturales, ¿ya? Enero, Chinoca, ¿ya? Febrero, Anata. Marzo, Achopa. Abril, Pasiwi. Mayo, Llamayo. Junio, Mara, Aca. Julio, Wilca, Cuti. Agosto, el mes de agosto, por ejemplo, mañana pasado estamos, ¿no? El mes de agosto, ¿no? Yumpaca, Yumpaca. Septiembre, septiembre, Sata. Octubre, Taipi, Sata. Noviembre, 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 La Paca. Y diciembre, Cayo, Palta. Listo. Ahí están los 12 meses de lo que es el actualmente, ¿no? Según el calendario gregoriano. Pero hay estudios sobre lo que es el calendario andino, ¿ya? El calendario andino se basa en lo que es la chacana, ¿ya? Esta chacana. Entonces, esta chacana, vamos a hacer algo que coincida. Listo, más o menos, ¿no? Esta es la famosa chacana, ¿verdad? Entonces vamos a unir los puntos. Esto no está muy bien. Y ya está, ¿no? A este lado también, de forma horizontal. Listo. Ya hemos unido y hemos separado en cuadritos, ¿no ve? Ahora vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13. Este calendario o este cruz andina solar, en este caso es lunar, ¿no? Entonces, tiene 13 cuadritos, exactamente, ¿ya? Entonces, esto está relacionado con el calendario andino. Ahora pregunta, ¿por qué? ¿No? Además, mes significa Parsi. ¿Qué hemos dicho que significa Parsi? ¿Qué significa? Luna. Luna, Luna, ¿no ve? Luna. ya. Pero lo damos un significado como mes, ¿no? Entonces, ¿por qué se le da esto? Pregunta, ¿el calendario lunar, la fase lunar, de cuántos días es cada fase lunar?
¿Alguien sabe? O dígame, ¿cada cuántos días es luna nueva? ¿No? ¿Nadie? 28 días, ¿ya? El ciclo lunar dura 28 días, ¿ya? Cada fase dura 7 días, ¿no? Son 4 fases, ¿no ve? Entonces, total hace 28 días. Cada 28 es luna nueva, ¿ya? Si esto multiplican por esta cantidad que es 13, el resultado es 364 días, ¿ya? 364 días. ¿Cuántos años, cuántos días tiene el año? 365. Falta un día para que sea el año. Este día llega a ser el 21 de junio. Entonces, el año termina el 20 de junio y el año inicia el 22 de junio. Esto que sería el 21, ¿no? Entonces, el calendario andino como tal está compuesto por 13 meses, cada uno de 28 días, ¿ya? Según el calendario lunar. Así es como se establece, así es como se maneja. Pero no se maneja ya actualmente esto, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado según el calendario gregoriano. Entonces, utilizamos los 12 meses del año, ¿ya? Pero esto que les sirva como una referencia para poder explicar, por ejemplo, por qué mes se traduce como luna, como Parsi, ¿no ven? Entonces, precisamente viene de esto, ¿ya? Entonces, ahora, ustedes obviamente van a practicar esto, seguramente se van a aprender lo que son los meses. Ya sea con los días o con lo que son los meses, vamos a formular preguntas, ¿ya? Empezamos con el día. Cuna, ¿qué significa cuna? ¿Qué significa cuna? ¿Qué? ¿O qué ¿Qué? es? ¿Qué? ¿No ve? Uru, ¿qué significa? Día. Día. Cuna urusa, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué día ¿Qué día? es? ¿Qué día es? ¿Ya? ¿Qué día es? Entonces yo puedo decir, hoy día es martes, ¿no? Entonces, martes, ¿cómo decimos? Es Sáhara. Sáhara 1. Entonces decimos, Sahra Saja uru Uru, wa. Simplemente Gua. afirmamos. ¿Me dejo entender? Kuna urusa, Sahra urua. ¿No ve? ¿Sí ha entendido la pregunta y la respuesta? Giza. Pisa y otro. Muy bien. Ahora, ahora, miren, en vez de uru, voy a poner paxi. ¿Qué significa paxi? Mes. Mes. Ahí está, ¿no? Solamente he cambiado uru por paxi. Entonces digo, kuna paxisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué mes es? ¿Qué mes es? ¿Qué mes es? ¿No ve? Entonces estamos en julio, ¿no? Entonces yo digo, Wilka Kuti Wa. Wilka Kuti es julio, ¿no ve? Y simplemente afirmo aquí. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanatanicha. Kanawa yatichiri. Cana. Canao. Bien. Yo voy a decir cualquier día al azar y ustedes me dicen en base a ese día, ¿ya? A ver, Ana Elba Mariaca. Lunes, estamos en lunes. Kuna Urusa. Em,
sería Paxuru Uruguay. A ver, una vez más. Paxuru Uruguay. No, No, ¿por qué estás repitiendo? sería entonces Paxurugua. Eso, muy bien. Sofía, estamos en jueves. Kuna Urusa. Illapa Urusa. Gua. La respuesta siempre es gua. La sa es para Uya, pregunta. Illapa Urua. Illapa Eso. Urua. Muy bien. Beatriz Mamani, estamos en miércoles. Kuna Urusa. Beatriz, Kuna Urusa. No escuché bien acerca de los días, Yatichiri. Ya, bueno. Carla Villalobos, estamos en viernes. Kuna Urusa. Tarja Urusa, Urua, Eso, Sahra Urua. Tarja Urua. O Ñancao. No me acuerdo qué te dígate. Ya, no importa. Celia Miticuna. Estamos en domingo. Kuna Urusa. Illapa Inti Urua. Ya. Gabriela Zapata. Estamos en miércoles. Kuna Urusa. ¿No está Gabriela? Graciela Ticona. Estamos en. Sacra Pacha Uruguay. ¿Cómo? A ver una vez más. ¿Se me escuchó, Yatichiri? No, a ver una vez más. Sacra Pacha Uruguay. No, no se te escucha, pero te dije miércoles. Sahra, parece que estás diciendo. Miércoles no es Sahra Oro. Ah, no, a ver. No, es Pacha Uruguay. Eso. Bien. Ahora con meses, ¿ya? Eh, Nelsi, Kuna Paxisa. Wilka kuti paksiwa. Waliki. Ruth Loaiza, estamos en enero. Kuna Paxisa. Chinukawa. Ah, ya. Aquí podemos complementar. Wilkakuti, ¿no? Mes. Y decimos Paxi, ¿ya? Y Wa. ¿No ve? ¿Me dejo entender, no ve? Estamos repitiendo nomás. ¿Sí? Para que sea completo la respuesta. ¿Ya? Sofía Ana Chukimia. Estamos en febrero. Kuna Paxisa. Wilcacuti Anatawa. ¿Por qué Wilcacuti? Anatawa la respuesta. Anatawa. ¿Ya? Enero. Gisela Mamani. Estamos en marzo. Kuna Paxisa. Achoka Paxiwa Yatichiri. Waliki. Graciela Ticona. Estamos en mayo. Kuna Paxisa. Anatawa Paxiwa. Mayo. Kuna Paxisa. ¿No está Graciela? A ver, Celia. Kuna Paxisa, estamos en mayo.
Um, Yamayu Paxiwa, ¿Ya? Llamayo, normal, ¿no? La Y, ¿no? ¿Ya? correcto. Yamayu Paxiwa. Ok, perfecto. Muy bien. Walik. Ahora vamos a complejizar un poco, ¿ya? Hasta aquí está todo claro, ¿no ve? Isa ¿Está yatichiri. claro hasta aquí? Walisque, walisque. Listo. Yatichiri, Yatichiri, si solo queremos decir el mes nada más, sin Paxisa, por ejemplo, Yamayu, si queremos decir solo el mes, Yamayua sería, o Exacto, como estaba al Yamayu, principio, Yamay- Llamayúa. Yamayugua, ¿no ve? Ay, ay, Ujú. esa era. Bien. Ya. Entonces ahora complejizamos un poco. Para eso vamos a colocar expresiones de tiempo, ¿ya? Hi, churu. Esto es hoy, ¿ya? Hichuru, hoy. Wa, suru, ayer, ¿ya? Waruru, anteayer, anteayer. Arumanti o haruru va a ser mañana, ¿ya? Mañana. Esto es junto, porque lo separó. Ya. Jurpuru va a ser pasado mañana. Pasado mañana. Ya. Transponer en Spanish. Ya. eh, Mayuro. Yuro. Esto es anterior. Anterior. Jutiri va a ser siguiente. Ya. Mara va a ser año. Eh, a ver. Mau Ampiru en un momento. En un momento. Mocampiru. Jaipuru por la tarde. Ninkara hace un momento. Ya. Así podemos colocar varios expresiones de tiempo. ¿Ya? Varias expresiones de tiempo. Ahora vamos a irnos con esto. ¿Ya? A esta pregunta la vamos a complejizar con todo esto. ¿Ya? ¿Han copiado? ¿Han logrado copiar? El último falta. Yatichiri. No se Ya. ve. ¿No se ve? Ahí está. Gracias. Semana, ¿cómo sería? Semana no hay, pero se utiliza así, ¿ya? Pachana, como semana. ¿Ya? Ahora estamos con esta pregunta, ¿ya? Entonces yo digo tiempo pasado. Wasuru. ¿Qué es wasuru?
Wasuru, Ayer. ayer. Wasuru, kuna, urun. Este sufijo ni, ¿ya? Con elisión vocálica. Wasuru, kuna, urun, sa. ¿Ve? Estoy preguntando ayer, ¿qué día era? ¿Ya? Urunza. Entonces yo digo, wasuruj. ¿Ve? Wasuruj, ayer era paxi, uru. Uruguay. Este es ni con elisión y vocal o sufijo wa. Wasuruj, paxi, urun, wa. ¿Qué va a variar? Simplemente el mes, uru. ¿Ve? Esto, paxi, uru, completo nomás pongamos. Listo. ¿No ve? Ahora, en tiempo futuro. Futuro sería arumante o karuro, ¿no ve? Entonces vamos a poner karuro, ¿ya? Karuro, ¿no ve? Karuro, kuna, uru. Ahora, en futuro, sin elisión. Completo el sufijo ni. La respuesta también completo. Entonces, mañana va a ser pacha, uru. Entonces yo digo, karuro, kuna, urunisa, ¿no ve? Mañana, ¿qué día va a ser? Ah, aquí también falta, ¿no? Karuro, pacha, uruniwa. Tiempo pasado, tiempo futuro. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Muy así, Yatichiri. Wasuruj, una urunza. Y la respuesta fue Wasuruj, paxi, urunwa. Y podría ser Wasuruj, paxi, uruniwa. No, pues. A ver, otra forma es de preguntar en Aymara, ¿no? Cuando queremos que reafirmar, ¿no? Como en español, ¿no? Ayer era lunes, eso me está diciendo, ¿no ve? Quizá. ¿Ya? En un momento vamos a ver eso, ¿ya? Ya. Pregunto. Yo voy a decir el día y en función a eso ustedes van a decir, ¿ya? Cualquier día, ¿ya? Estamos en lunes. Cuyaca Ana. Wasuro Kuna Urunza. Mm, Estamos mm, ya. en Guasurú, lunes. Wasuro Kuna Urunza. Guasurú, Samaña, No, pues, si estamos en lunes, ¿cómo se dice domingo? anteayer no es No, Guasurú, Wasuro. Waruro he dicho anterior. Guasur es ayer entonces, ¿no? Sí. Ya. Inti, Guasuruk, Inti, Urungua. Ok, muy bien. Sofía Chukimia, estamos en jueves. Haruro Kuna Urunisa. Haruru, Haruru pacha ñankau ¿Cómo, urua. cómo? A ver, una Haruru, vez. Haruru ñanka, ñankau urua. Está No, pagando. futuro. Ya, Tiempo futuro. ¿Cómo se responde?
A ver, una vez más. Haruruh kuna urunisa. Estamos en jueves. No se escucha, a ver. Carla Villalobos, estamos en miércoles. ¿Ya? Haruruh kuna urunisa. Karuru ñan, ñankauruniwa. Ya, estamos en miércoles, jueves es. A jueves. Sí, estamos en miércoles, ¿no? Estamos suponiendo que Kara estamos en uru miércoles. pachauru niwa. No, no, estamos en miércoles, hoy día estamos suponiendo, yo te pregunto, Haruruh kuna urunisa. Sería entonces y para No, uru niwa. Illapa, Illapa Illapa. niwa. Eso, muy bien. Gabriela Zapata, estamos en domingo. Haruruh kuna urunisa. Guasuru No se escucha nada. No, Haruruh kuna Samaña urunisa. Ururua. No, Ah, no, escucha la Guasuru, pregunta. Nada. sí, Samaña Ururua. Pero no te dije Guasuro, te dije Haruru. Haruruh kuna Ah, ya urunisa. no, ¿qué día de la semana es? Haruru, ¿qué significa? Y está escrito. Semana. No. A ver, cópiense sus expresiones de tiempo. Aquí están. Ahí está, copien, copien. Desde ahí expresiones de tiempo. Ah, Karuru, mañana, ya mañana. Ya, ahora sí, ¿no? Mañana es Pregunta, lunes. Haruruh kuna urunisa. Wa- Estamos en domingo, te dije. Paxi Uru. Ya, respuesta completa. Paxi Uru Urunitwa. Niwa. ¿Ya? Ni Taxi niwa. ¿Ya? Seguimos. Graciela Ticona, estamos en martes. Waruruh kuna urunsa. ¿No? Gisela Mamani, estamos en martes. Wasuruh kuna urunsa. Wasuru paksi urunwa. Ya. Ruth Loaiza, Waruruh kuna urunsa. Seguimos en martes. Waruru Paxi Urunwa. No, pues Waruro, ¿qué es ayer? ¿Qué significa Waruru? Anteayer, Anteayer. Entonces, si estamos en martes, el anteayer, ¿qué día sería? domingo. Domingo. Intiur, ¿Ya? ¿Cómo sería la respuesta? Waruru Intiurungwa. Eso, muy bien. A ver, Graciela, Nelsi, purpuro, una uruniza, Purpuro, hoy día estamos martes. martes. Illapa Uruniwa. Eso, muy bien. Celia Miticuna, estamos en miércoles. Purpuro, kuna uruniza, purpuro, kuna uruniza. Mm,
Estamos en miércoles. Purpuro, ñanca, uruniwa. Eso, muy bien. Sofía Ana Chukimia, estamos en sábado. Waruroj kuna urunsam. Guaruru. Estamos en sábado. Guaruru. Karur. No, Waruroj kuna urunsam. Guaruru. Pacha Urua. Pero en pasado, ¿cómo Miércoles. se responde? Pacha Urua. Uruniza. Pacha No, Uruniza. no, Guaruru es antes de ayer. sí, Entonces, estamos en sábado. ¿En qué día me dijo, profesor? sábado. Sábado. Entonces, estaríamos en jueves. Ya, Illapa Uruniza. no, ¿qué Uruniwa. saca? Eso es para responder. Y en futuro, ¿cómo se responde? O en pasado, ¿cómo se responde? En pasado, Karur. No, no es Karur. Wasuru. Wasuru Yatichiri. No, Ya, a ver, no. Basuro, a ver, Wasuru. Illapa Uruniza. nada, No, no. Illapa Urunitwa. nada. ¿Cómo es Aquí está, entonces? pero Se ha cortado mi celular, Yatichiri, ¿no? aquí está escrito, ¿no ve? Ahorita estoy viendo, estaba de mi apunte bien. Guasuruk Paxi Urunwa. Eso es en Guasuruk pasado, solamente en vez de Guasuruk. decir ni con elisión. En futuro con completo, ni, eso es futuro, ¿ya? Con pasado Urumsa, sin ni, No, el entonces. sa es para pregunta, el wa es para respuesta, ¿ya? Ya, Urunwa sería entonces. Eso, Es Urunwa. ¿ya? Muy bien. Seguimos, Urunwa. a ver, hay que practicar. A ver, Espera. Gisela, Waruroj, estamos en jueves, ¿ya? Waruroj kuna urunsa. Ya. Guaruruj, Sahra, Urunwa. Eso, muy bien. Ana Elba Mariaca, estamos en jueves. Jurpuro kuna urunisa. Sí, estamos en jueves. Jurpuro kuna urunisa. Samaña, urungwa. No, futuro. Kuna urunisa. Sería, Samaña, Urunizwa. uruningwa. Eso, muy bien. Ya he aclarado varias veces, ¿no? Uru, este es con elisión vocálica para pasado. Para futuro, con la vocal. Ni, la respuesta ni. ¿Ya? Además, no solamente tiene que basarse en aquí, en el ni, sino cuando pregunta, ¿no? Karuru es futuro, Jurpuru, futuro, Wasuru, pasado, Waruru, pasado, ¿no ve? Entonces tiene que tener bien claro eso, por eso les he dicho que se anoten, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Kunhamakis, waliki tanicha, Waliski Yatichiri. Walikiu Yatichiri. Yatichiri, una preguntita, ya que estamos hablando de semana y mes, ¿cómo digo cuándo he nacido?
¿Ya? Nacer en Aymara significa yuriña, ¿ya? Esto es el verbo nacer, ¿ya? Yuriña. Entonces, yo puedo querer saber qué mes o qué día has nacido, ¿no ve? Generalmente es mes primero, ¿no? Cuna, ¿no ve? ¿Qué es cuna? ¿Qué? Parsi, mes. Parsinsa, cuna, parsin, parsin, ¿no ve? Elisión vocal. Sa es de cuna. Yurita, sa. Cuna, parsin. Ah, no, aquí esto está mal. Cuna, parsin, yuritata, sa. Este sa es de esto, ¿ya? Aquí no. Cuna, parsin, yuritata, sa. Entonces yo digo, la paca, parsina, yuri, wa. En la respuesta omitimos la vocal y ponemos wa, ¿ya? Que es la afirmación. Entonces, ¿la paca qué mes es? La Noviembre. paca, la Noviembre. paca, ¿Ya? yatichiri, la Entonces, paca, la caca. paca es, ¿ya? Entonces, simplemente varía esto, ¿no ve? Entonces, yo digo, kuna paxin yurita tasa, ¿no? Yo digo, no sé, achoka paxina yuritatua. Kuna paxin yuritatas, hayokalta paxina yuritatua. Kuna paxin yuritatas, eh, yumpaka paxina yuritatua, ¿no? Entonces, lo único que va a variar es el mes. Ahora, yo puedo querer saber fecha exacta, ¿sí? Fecha exacta, ¿no? Kuna, kuna urun, uru es día, ¿no? Uruna, en, elisión vocálica. Yuri tatasa. Esto es día. ¿En qué día habías nacido o has nacido? Pero los días, cuando decimos qué día, ya no decimos pues día, sino ya decimos fecha, ¿no ve? Entonces digamos 24 Uru Sarakata ta Lamayo Parsina. ¿Qué estoy diciendo? Patunka pusini Uru Sarakata Lamayo Parsina. Significa 24 días del mes de mayo. Esto no se puede traducir literalmente, sino es una interpretación. ¿Ya? Eso sería para saber fecha de cumpleaños como tal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Ya, Tichiri, la respuesta de la última pregunta, si puede explicarnos qué significaría. Kuna urun yurita tasa. Sí, ¿Qué la día respuesta. has nacido? 24 días del mes de mayo. La mayo es mayo, ¿no? Parsi es mes. Parsina en. Sarakata transcurrido. Uru día. 24 días. 4 días. Ay, ya, gracias. Ya, Tichiri. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, si fuera, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo se pregunta? Esto, ¿Lo esa es la mismo es? pregunta. ¿Sí?
Ya, ahora Y sí, adelante, adelante. ahí estaba con elisión de Uruna, está con elisión. Y si no estuviera con elisión, ¿significaría otra cosa o sería lo mismo? Es lo mismo. Mm, Gracias. Listo, entonces sabemos meses, sabemos días. Es cuestión de que practiquen ahora, ¿ya? Ahora vamos a aprender hora, ¿ya? Hora, ¿ya? Hora. Vamos a decir tiempo como pacha, ¿ya? Pero hemos dicho que tiene una interpretación más profunda esta palabra, no solamente es tiempo, ¿ya? Entonces ahora vamos a decir cuna, pachasa. Vamos a referir a la hora, ¿ya? Cuna pachasa. ¿Qué hora es? ¿Ya? Respuesta. Ahorita son, por ejemplo, 9 de la noche con 10 minutos, ¿ya? Entonces, ¿cómo responden Aymara? Yatunka o tunkam ata nakau sarak sarakje ya tunka. A ver, vamos a hacer lo más fácil, ¿ya? Am, hay varias formas de expresar el ahora en Aymara, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a hacer lo más fácil. Primero expresando la hora, ¿ya? 9, ¿cómo se dice? Yatunka, Yatunka. Yatunka. Noche, ¿cómo se dice? Aruma. Aruma, Aruma. Arumata, de significa, ¿ya? Arumat, ¿no? Yatunka arumat, arumata, ¿no ve? Esto es de, edición vocálica, ¿ya? Yatunka arumat, estoy diciendo de las 9 de la noche. Tunka atanakao sarakje, ¿ya? Entonces, explicamos esto. Yatunka es 9, ¿sí? Esto es PM, ¿no? PM, entonces esto PM va a ser aruma. Tunka, tunka es 10, son minutos, ¿no ve? Ya. Atanaka, estos minutos, ¿ya? Minutos. Sarate han transcurrido, transcurrido, ¿ya? Entonces digo, ya tunka arumat, tunka atanakao, sarake. De las 9 de la noche han transcurrido 10 minutos. ¿Ya? Pichiri, ahí dice Katanakaj. Atanacao, ya. Atanacao, Sarake. ¿Ya? Esto es PM. ¿Ya? Ahora, si fuera AM, ¿cómo sería? Profesor, ¿puede repetirlo otra vez? Me quedé Uru, atrasado. Esto antes de que pase al PM, por favor. Yatunka, Aru. Y a ver, ¿cuál es la pregunta? No se me puede pronunciar la frase, por favor, de la interpretación de 9:10 AM. No le entiendo la La pregunta. traducción. La traducción, Yatichiri. Ya. ¿Yatunga qué es? 9, Aruma, noche, 9, noche. Tunca, 10, 10,
ata, ¿qué hemos dicho? Minuto. Minutos. Minuto. Naka, minutos, ¿no ve? Trans- Saraqui, transcurrido. Transcurrido. transcurrir. Gracias, gracias, ya Tichiri. ¿Ya? Y una duda, Yatichiri, ¿por qué en la respuesta del qué día es tu cumpleaños es una respuesta igual, es Sarakata y en la respuesta de la hora es Saraki? Ya, Saraqata es transcurrido, ¿no ve? Ujú. Ahora aquí han transcurrido, pero en otro sentido, no sé si me explico. Em, ¿Transcurrió? a ver, ¿cómo podemos decir? Saraqata transcurrido, como si fuera pasado, ¿ya? Saraqui, Transcurrió. tiempo presente transcurrió, puede ser. Tiempo presente, pero, ¿ya? Esa es la diferencia. Ah, ya, ya. Gracias, Yatichiri. Ya. Ahora, supongamos que es 9 a.m. ¿Cómo se dice mañana o temprano? Am, Uru. Uru. Puro es día. Alba. Alwa. Ayua. Alba. Alba. Entonces, en vez de aruma, colocamos alwa. Seguimos con la T, ¿no ve? Entonces, 9 y 10 de la mañana va a ser Yatunka Alwat, Tunka Katanakau, Sarake. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Ya. Entonces, ahora y ustedes van a escribir, me van a responder. A ver, respóndanme esto. Luego respóndanme 7 de la noche con 56 minutos PM. A ver, ¿quién se anima al primero? Decir. A ver, ¿quién va a responder primero? Allá. Ya, Gisela, adelante. Pa arumat imsatunka pusini atanakau saraje. Eso. El segundo, ¿quién va a responder? A ver, ¿quién responde? A ver, Sofía Chukimi, a ver. ¿No? A ver, Graciela Ticona, Carla Villalobos Yatichiri. y a Nelsi, a ver. Paqallqu arumat pisqatunqa suqtani a ver, paqallqu arumat pisqatunqa suqtani saraqhi. Y a Katanakao, te has olvidado. Ah,
¿Ya? Ya, Está bien. ya. A ver, el resto, ¿hay alguna dificultad? ¿Hay algo que no se entiende? Mm, Ya Tichiri, ¿qué era al guap? ¿Qué Temprano. significaba? Algo es temprano tum, o Y en mañana. el último, entonces, ¿eso cambian o no? Ah, claro, esto sería aruma. Alwa, ya saben, hypo, tarde y noches, arum. Listo. Eso es lo único que necesitan saber. Obviamente números, ¿no? A ver, seguimos. 5 de la tarde con 23 minutos. 8 de la noche con eh, 40, 40 minutos. Listo. A ver, ¿quiénes van a responder? A ver, voy a llamar. A ver, Celia Miticuna. Vamos. El Vamos el primero, Celia. Socta, Soc- Socta, No. mm, Números de 1 al 10 tienen que aprenderse, hemos dicho. A ver, ¿cómo se dice 5? Pishka. Pisca, mm, Patunca, mm, Patunca 15, A ver, Pinza, completo. Completo, completo. Pisca, Patunca, No, pues completo. ¿Qué es? mm, ¿Temprano, tarde, noche? ¿Qué es? mm, tarde, es Haiku, ¿Ya? eso, ¿Cómo sería? Pisca, Tunca, Quinza, Pero aquí está escrito Haipu, solamente esto. A ujú, ver, en base a esto, exactamente cambiando solamente números y el... eso sería acá- Pisca, Patunca, No, pues, Quinza, pero es tarde, noche, ¿qué es? Esto te falta. pero ¿en qué va al inicio o después del número? Eso no entiendo, profesor. Ah, porque tarde es Haiku, Sí, por eso, pues cambia para tarde. Haiku, Pero completo, a ver, Haiku, completo. Haiku, eh, Haiku, Pizca, Patunca, Nada. Esto es el orden. ¿Qué no se entiende? Dices, pesca, haiput, patunka, pescane o kimsane, ah, katanakao mm, sarake. ahí ya, sí, Pizca, Haiku, No, Patunca, pues, ¿cómo se come una vez más? ¿Cómo está escrito? pero Haiku, Pizca, Haiku, No, pero te Patunca, estás olvidando la T. La T. mm, A ver, una vez más. Pizca, Haiku, Ya, pero la T. Haiku, no entiendo la T. Pesca. Hai, ut, patunka,
Kimsani, Atanakau, Sarakhe. ¿Dónde está la dificultad? No entendí eso, el uso de la T. Eso de veras. Ya, a ver, vamos. Beatriz Mamani, Ay, porquería. vamos. Beatriz, Kimsakalku aruma pusitunka katana katana katanakaw katanakaw saraqe. ya, ¿está bien? Eso es cuando tiene minutos, ¿ya? Ahora vamos a ver en punto, ¿ya? Digamos 10 en punto, AM, ¿ya? Cuando es en punto, simplemente decimos tunca, alwa, pacha, wa. ¿Qué va a variar? Solamente la hora y si es temprano o tarde o noche, ¿sí? A ver, pongamos, para que sea facilito. A ver. Carla, ¿cómo sería esto? 11 de la mañana. Ya sí le puedo decir solo 11 y mañana, normal. Aquí está escrito. A ver, Entonces ¿cómo sería? sería. Y el 11 no. No me Tunca acuerdo ya Mayini. siquiera. Tunca Mayini Ya, Alwa sí. Pachawa. Eso, nada Sí. más. Ah, ya. ¿Ya? Ahora vamos a decir 5 p.m. A ver, eh, ¿a quién no le he preguntado? Ana Elba Mariaca, 5 p.m. Ya. Sería Pishka, Aruma, Pachagua. Ya, pero acaso es noche, 5 de la tarde. Ah, ya, entonces sería Pishka, Haipu, Alwa, Pachagua. ¿Por qué Alba? No, perdón. Pishka, Haipu, Pachagua. Eso, muy bien. A ver, Ya, ya Tichiri, ¿sí? una consulta. En punto, entonces ya no lleva la T. No, ya no. Ya no. Ay, gracias, ya Tichiri. Ya. A ver, Nelcy, 9 p.m. 9 p.m. No está Nelcy. A ver, Gisela. Liatunca, 9 p.m., ¿no? Allá. Sí, Liatunca, Aruma, Pachagua. eso, muy bien. Eso es el tema de la hora. Podemos complejizar todavía. Por ejemplo, en español, digamos, ¿ya? 11:45. ¿Cómo decimos esto? ¿Cómo expresamos en español? 11 horas con 45 minutos. ¿No decimos menos cuarto para las 12? Exacto. Ah, también. Sí, también ¿No ve? menos cuarto para Es las otra 12. forma de expresar, ¿no ve? O 15 minutos antes de las 12. 15 minutos para las 15 12, ¿no ve? con 2. Entonces, generalmente cuando ya es -20, -15, -10, -5, así decimos, ¿no ve? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto podemos expresar igual.
¿Cómo sería? Tunka Pescani, ¿no? ¿Qué es Tunka Pescani? ¿Qué 15. significa? 15, 15. 15. 15. Yes, 15. Atanacampej, ¿ya? Ese impej significa y, ¿ya? O con, ¿ya? Tunka Pescani Atanacampej, Atanaka minutos, ¿no ve? ¿No? En este caso va a ser 12, ¿no ve? 12 puede ser Tunka Payani, pero generalmente aquí voy a poner ya mediodía. Mediodía se llama chica uru, ¿ya? Medianoche, chica aruma, ¿no ve? Entonces, yo digo, tunka pescanik atanacampej, chica Aru. uru ni wa, ¿no ve? Ahora, imagínense, a ver, para no estar tardando mucho, digamos que es las 4 de la tarde con 45, ¿ya? Entonces yo digo, digamos 50, ¿ya? 50. Tunca, ¿no es? Es menos 10, ¿no ve? Entonces yo digo, Tunca Atanacamper, ¿qué hora va a ser? 5, ¿no ve? Pesca Haipu Pacha Niwa. Tunca Atanacamper, 10 minutos más, van a ser las 5 de la tarde, ¿no ve? Eso sería otra forma de expresar la hora, ¿ya? Podemos expresar de otras formas incluso, ¿no? Por ejemplo, yo digo 10 de la mañana y 30 minutos, ¿no? Poco. Entonces, esto es mitad, ¿no ve? Porque la hora tiene 60 minutos, ¿no ve? Entonces yo puedo decir tunka alwa chica ni wa. Tunka alwa. Esto es 10 de la mañana. Ah, este es chica es esto, ¿no? Chivo. Chica es mitad. Ni casi wa. ¿Eh? Tiene de 10 de la mañana y media sería su traducción. ¿Sí? Entonces, de varias formas podemos expresar, pero el más común va a ser esto, ¿ya? Esto que hemos aprendido, eso va a ser el más común, ¿ya? A ver, en este momento son en Bolivia las 21:32, ¿ya? 21:32. A ver, Cuyaca, Graciela Ticona, Cuna Pachaza, No está forma. 21. ¿no está Graciela? A ver, Sofía Chuquimia, Cuna Pachaza, ¿no? Patunca Mayani, es PM, ¿no? PM, perdón. Ahorita. Ah, Patunca Mayani, eh, Patunca Mayani, Patunca Mayani, Patunca Mayani Haipu Pachawa, no, Patunca Mayani, Aruma Pachawa. Ah, no, ¿No? y los Casi son las 9 de la 32, noche. 32, Patunca Mayani, Kimsatunca Payani, Kimsatunca Payani, Kimsatunca Payani, Aruma Pachawa. O sea, Patunca Mayani, Kimsatunca Mayani, Aruma Pachawa, 9 Nada. pm, 21:32. Ah, casi está ya. No, me perdí, profe. Es ¿Pero que a esto qué se tenía refiere? que A ver, decirlo de 22 en todo caso, ¿no ve?
Ya, pero igual, a ver, haga con 22. Mm, Patunca, ah, ¿cómo sería Tunca? Patunca Mayani, Pizca, no, Patunca Mayani, Patunca Mayani, um, Patunca Mayani, Aruma Chicaniwa, Patunca Ya, pero Mayani, ya no, Aruma Chicaniwa, no, ya, pero ya es 35, no es mitad. 35, claro. Pero Patunca aquí esto Ya estoy Mayani. Tichiri, remarcando. Ay, perdón, estoy mirando mis apuntes, Patunca, Tunca, Aguat, Pizca, Yatunka, Patunca, Tanacao, Sarac, ¿sí? No, 21 sería las 9, pues. Patunca, Kimsa, Katana, Sarac, ¿sí? No, profe, me perdí un ratito. No voy a volver a ver. Pizca, Patunca, Kimsani, Katana, Sarac. Yatichiri Naya, Ya A Tichiri, ver, Naya, a ver. Patunka Mayani, Arumat, Kimsatunka, Vaya, Payani, Tanakao, Sarake. Eso, muy bien, Gisela. 10 puntos. A ver, Ya ¿quién Tichiri, más? y no sería también Yatunka, Aruma, Chicauru, Pallini, Chicaurus, pero mediodía, porque es mediodía ahorita. Yatunka, Aruma, es medio, me he equivocado. Ya, Chucaruma, bien. Chicaruma es Patunca, 12. ¿En Chucaruma, algún país sí es ahorita 12? no, a ver, 21, Ay, 32. Yatichiri es, pues, ¿no? Patunca Mayani, Arumat, Kim, Satunca, Payani, Atanacao, Sarache, ¿no ve? Eso, muy bien. No tienen que complicarse. Aquí está escrito, ¿no ve? Ya les he dicho, ¿no ve? Ya Tunca es 9, entonces reemplazan eso dependiendo la hora, ¿no ve? Patunca, Alwa es temprano, mañana, ¿no? Si es tarde, Hype, o si es noche, Aruma, Aruma, ¿no ve? Respetando la T. Aruma, Tunca, entonces, Tunca es minutos, ¿no? O sea, 10. Entonces, ahorita, por ejemplo, es 37. Entonces, aquí ponen 37. Y esto mantienen todo. ¿Dónde está la Kimsa, dificultad? mm, Entonces, ¿qué va a variar? Va a variar esto. Esto van a cambiar y esto van a cambiar. Nada más. Por ejemplo, ahorita es 21 y 37, ¿no? Llatunka arumat, kimsatunka pakalkoni, katanakau sarake. Listo. Eso es todo. ¿Ya? O podrían decir 21, ¿ve? Patunka mayani arumat, kimsatunka kimsakalkoni, katanakau sarake. ¿Ya? Pero esto te marca el tiempo, si es temprano, si es tarde, si es noche, ¿no ve? Esto es la hora, este es el minuto. Nada más, tres cosas que tienes que cambiar. No se tienen que complicar. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una pruebita más. A ver, Ruth Loaiza. Ahorita supongamos que es las 10 de la noche con 10 minutos, ¿ya? Una pachaza. Mm, Tunka Arumat, Tunka Katanakau Sarake. Eso, muy bien. A ver, Graciela Ticona. Son, supongamos, las 7 de la mañana con 25 minutos. A ver, Graciela Ticona, 7 de la mañana con 25 minutos.
No, no está Graciela. A ver, Ana Elba Mariaca. Ya. Sería Yantunca, Ya, Alguat, ¿por qué Yatunga? ¿Por qué Yatunga? no, es siete, siete. Ay, tres, Maya, Paya, Pacalco. Pacalco, Pacalco, Alguat, Patunca, Pescani, Catanacao, Saraje. Eso, muy bien. ¿Ya? Eso es la hora. Ya, apréndanse esto y no van a tener ninguna dificultad. Tengan en cuenta solamente que tienen que cambiar estas tres cosas, nada más, ¿no? Dependiendo de la hora. Ahorita son, por ejemplo, 21:40 en Bolivia. Entonces, yo puedo decir Yatunka Arumat, Pusitunka Katanakao Saraje. O puedo decir -20, ¿no ve? Patunka Katanakampej, Tunka Aruma Pachaniwa, ¿no ve? Ya, entonces, eso es el tema de la hora. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Profesor, ¿puede escribir lo que, por ejemplo, 20 para las 22 horas? Ya, aquí está el ejemplo. Ahí está. Tunca, ¿qué es? 10, ¿no ve? Porque aquí está 50, ¿no ve? Si estuviera 40, ¿cuántos minutos faltaría? ¿10 igual? No, ¿Cuánto sería en vez de tunca? patunca. Patunca, ¿no ve? Pesca hypo van a ser 5, ¿no ve? Porque aquí estamos 4, pero si fuera, por ejemplo, en este momento, ¿no? He dicho, digamos, 21:40. Entonces, esto es patunca atanacampej, ¿ve? ¿Qué hora va a ser? Tunca o patunca payani, ¿no ve? En vez de hypo, aruma, pacha, niwa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué va a variar? Patunca, tunca, aroma. Eso va a variar. Nada más. ¿Ya? A ver, ahorita es -18. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién va a responder? ¿Cuál hay que responder ya, Tichiri? Ahorita es -18 para las 22. Mm. ¿Cómo se dice 18? Tunca, Nunca quien Ka- saca algo. Kimsa, Quinta, Tunca. Calconi. Tunca, kimsakagunik, atanacampej, tunca, aruma, pachaniwa. Listo. ¿No ve? Bien, van a repasar ya números. Les he dicho hasta el 10, pero no se han aprendido hasta el 10. Están contando desde el 1 para llegar al 7. Les he hecho una cuadrito, ¿no ve? ¿Cómo van a relacionar para que no se olviden, ¿no ve? Entonces les he hecho 1, 2, 3, 4, 5, ¿no ve? 6, 7, 8, 9, 10. Y esto, el propósito he hecho así, ¿no ve? Paya, pacalco. Kimsa, kimsa, calco. Cal- Ya, Ya tunca. tunca. Sí. ¿Eh? Mm, Entonces no tiene que estar contando desde el 1 para llegar al 7 o al 8, ¿no? Entonces ya ujú. relaciona nomás de forma directa. ¿Ya? Entonces números hasta el 10 son 10 números que tienen que aprenderse, nada más, ¿no ve? Todo está en base a estos 10, ¿no ve? Ya hemos aprendido eso. Ya, repasen, no están repasando. Ya. Para terminar, entonces, ahora vamos a repasar toda la conversación. ¿Ya? A ver, voluntario, voluntaria.
Hoy día es pura damas, ¿no? No hay varones, así que voluntarias, ¿no? ¿Nadie? Ya, Pregúntale a ya. mi Nelsi, Diatechiri. Nelsi, asquerumaquipan Culiacán. Asquearumaquipan Diatechiri. Kamisaki, Culiacán. Waliki. Kuman sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Nelsiwa. Tataman sutipaj kunasa. Tatajan sutipaj Jacintuwa. Kumaj kunaluriritaza. Nayaj Yateqiritwa. Waliki hichuruj kuna urusa. No le escucho, Yatichiri. Hichuruj kuna urusa. Hola. Hichuruj kuna urusa. Hichuru, Yatichiri. Hi- Hichuruja Sahra Urua. Anchitaj kuna pachasam. Anchitaja en Perú. Liatunca Arumat Pusi Tunca Piscani Katanakau Saraje. Waliki kuyaka hikisinkama. Y Kisingami Yatichiri. Ok, good job. Seguimos. Darío, Naya, asquerumaquipan hila. asquiarumaquipan Yatichiri. Kuman sutimaj kunasam. Nayan sutija Dariuwa. Tataman sutipaj kunasa. Tatajan sutipaj Eleuteriuwa. Kumaj kunaluriritaza. Naya utaluliritwa. Waliki, kunapaj sintanza. Aruma. No, kunapaj sintanza. ¿Qué mes estamos? Va a disculpar del mes, no. Ya. Tal vez no estaba en clase. Anchitaj kunapachasa. Eh, Yatunka. Yatunka. Ya hay que Pucha, repasar. no. Hikisinkam hilam. Acabo de. Hikisinkam hilata Darío. Hikisinkam Yatichiri, disculpa. Ya. Van a practicar, ¿ya? Tienen que practicar Hikisinkam todo lo que estamos Yatichiri. aprendiendo, ¿ya? Vale, siguiente clase, al empezar, tomamos como examen, ¿ya? Bien, tu tak, tañani. Cantamos Ya, todos. Yatichiri. Enciendan sus micrófonos, taquini, taquini. Maya, paya, kimsa. Upah kolila hapuninwa. Upah tahanga puninwa. Hani puni utkaniti. Ampi unata. Upah kolila hapuninwa. Upah tahanga Ampi unata. Yakita puni unhas. Kanyaki unasisu. Ichawai sara. Atitu arusar. Ipuni unata. Yakita puni unhas. Una situ. Ichawai sara. Atitun Wai arusar. sara wai hewa. Anipuni utkanitu. Tamam. Unata. Walik hurpurkam takini. Purpurkam. Purpurkam. Hurpurkam Purkama takini. Yatichiri. Hurpurkam.